Lo que no te cuentan los telediarios: Donald Trump y su administración ya no solo hablan, sino que planean acciones económicas graves contra José Luis Rodríguez Zapatero. Es lo que llaman muerte financiera, sanciones, congelaciones, vetos bancarios, un escenario que trasciende la retirada de visado y se mete de lleno en la guerra diplomática con consecuencias reales. Sí, esto asusta. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí no tapamos lo que molesta. Si crees que lo que dijeron los telediarios ya te dice todo, quédate, porque lo que viene, arde. Dale like, suscríbete y activa la campanita. El detonante es claro: Zapatero, expresidente socialista, supuestamente está en la mira por sus vínculos políticos con Nicolás Maduro, y algunas informaciones le atribuyen también supuestos negocios en Venezuela. Washington estaría considerando revocar su visa, pero eso solo es el primer paso. Lo que ahora se rumorea es que podrían aplicarse sanciones como congelar fondos, vetar transacciones bancarias con entidades estadounidenses, e incluso aplicar medidas que afecten su patrimonio en el extranjero. El término muerte financiera lo utilizan para describir un bloqueo tan potente que reduzca la capacidad de una persona de operar económicamente fuera de ciertas fronteras. Imagínate, tus cuentas bloqueadas, bancos rehusando operar contigo, tarjetas cortadas, empresas cerrando puertas. Para alguien como Zapatero, con visibilidad y relaciones internacionales, sería un golpe brutal. Ya hay voces internas en el gobierno de España alarmadas. Algunos creen que Sánchez debería posicionarse públicamente, disentir o mediador, porque si esto prospera, podría generar efectos colaterales graves: impacto diplomático, económico, reputacional. Y en un país como España, con deuda, inflación, crisis energética, no es lo mismo que afecte a un expresidente que genere incertidumbre en los mercados. Sigue hasta el final, que lo que viene, arde. En la próxima parte vamos a ver cómo reaccionan los partidos, qué dicen los analistas económicos y qué consecuencias podrían tener estas medidas para España como nación. ¿Tú qué opinas? ¿Es justo lo que le proponen a Zapatero, o estamos ante una maniobra política para presionar a la izquierda? Déjalo en comentarios. La noticia corrió como la pólvora en España y en América. En cuanto se habló de la famosa muerte financiera, el PSOE entró en modo contención. Los portavoces más cercanos a Zapatero salieron en tromba para defenderlo. Se trata de un ataque injustificado contra un expresidente que ha trabajado por la paz y la mediación internacional. El discurso oficial era claro: victimizar a Zapatero, presentarlo como un diplomático que intenta tender puentes y al que Trump estaría castigando por no someterse a su línea dura contra Maduro. Pero la oposición vio en esta noticia un regalo caído del cielo. Desde el PP, las declaraciones fueron inmediatas: Zapatero ha jugado a ser embajador de Maduro y ahora paga las consecuencias. Vox, fiel a su estilo, fue aún más directo: que Estados Unidos lo sancione es lo lógico cuando se defiende a dictadores y se mancha el nombre de España. Incluso Ciudadanos, prácticamente desaparecido del panorama, encontró hueco para decir que estas relaciones opacas nunca han beneficiado a nuestro país. En el plano diplomático, Moncloa estaba en una posición incómoda. Pedro Sánchez no podía permitirse una crisis con Estados Unidos en plena tormenta política interna, pero tampoco quería desmarcarse de Zapatero, que sigue teniendo influencia en el ala más izquierdista del PSOE. El silencio oficial se interpretó como un signo de nerviosismo. Sabían que si Trump avanzaba en esas sanciones, el escándalo sería mayúsculo. Los medios económicos internacionales no tardaron en analizar las posibles consecuencias. The Financial Times señalaba que una sanción financiera contra un expresidente europeo sería un hecho insólito y podría abrir un precedente peligroso. En Bruselas, algunos diplomáticos comentaban en voz baja que España se ha metido sola en este problema por las amistades de Zapatero. Y lo peor para Moncloa es que esa frase resonaba con fuerza. Se trataba de un asunto personal de Zapatero, pero las repercusiones podían salpicar a todo el país. En España, los analistas económicos advertían de que medidas de este calibre podrían tener un efecto devastador en la reputación internacional de nuestras instituciones. No porque Zapatero gestione directamente fondos públicos, sino porque proyecta la imagen de que un expresidente español está en el radar de sanciones financieras internacionales. Y eso, en el mundo de los mercados, huele a inestabilidad. El debate en tertulias y redes sociales fue feroz. Mientras unos acusaban a Trump de imperialista y de usar el mazo financiero como arma política, otros recordaban los viajes, reuniones y declaraciones de Zapatero en favor de Maduro. Que ahora se haga la víctima es de risa, decía un usuario en Twitter. Y la frase que más se repetía era demoledora:
quien siembra vientos, recoge tempestades. Sigue hasta el final que lo que viene arde. En la próxima parte veremos cómo esta amenaza de sanciones empieza a calar en la opinión pública, cómo el PSOE intenta blindar a Zapatero y cómo la oposición prepara un discurso demoledor para vincularlo directamente con la corrupción y el desgaste de Sánchez. ¿Tú qué opinas? ¿Es un ataque injustificado desde Washington o un castigo merecido por los amigos incómodos de Zapatero? Déjalo en comentarios. Los entornos próximos a Zapatero no tardaron en organizar un contraataque mediático. En entrevistas y columnas de opinión, insistían en presentarlo como una víctima de la política exterior de Trump, un hombre comprometido con la paz que ahora sufría represalias por no plegarse al discurso estadounidense. Incluso recuperaron imágenes de su papel en los acuerdos con ETA o en foros internacionales, para vestirlo de estadista perseguido. Pero esa narrativa calaba poco más allá del círculo socialista. Para gran parte de la opinión pública, la sombra de Maduro pesaba demasiado. La comunidad internacional tampoco reaccionó de manera unánime. En América Latina, algunos gobiernos afines a Maduro mostraron apoyo abierto a Zapatero. En cambio, países como Colombia, Argentina o Chile preferían guardar silencio, conscientes de que alinearse demasiado podía quemarlos. En la Unión Europea, el malestar se notaba en los pasillos. Zapatero actúa a título personal, pero arrastra la bandera española, dijo un eurodiputado. Lo curioso es que, mientras todo esto ocurría, los medios estadounidenses cercanos a Trump hablaban de Zapatero como si fuera un lobbyista de Maduro con traje europeo. Frases duras, diseñadas para desacreditarlo por completo. Y en España, cada una de esas citas llegaba como dinamita a las tertulias televisivas. El PP olía sangre y repetía un mantra: Zapatero no es solo pasado, es presente del sanchismo. Y esa frase era clave. Ataban el escándalo no solo a la figura del expresidente, sino al PSOE entero, y en especial a Sánchez, que aparecía como cómplice por omisión. En Vox iban un paso más allá. Exigían que el gobierno aclarara si Zapatero había cobrado de regímenes extranjeros, y pedían incluso que se investigaran sus cuentas. Moncloa, mientras tanto, trataba de calmar las aguas. Pero cada nuevo titular en prensa internacional hacía imposible contener la sensación de que España estaba metida en un problema enorme por las amistades peligrosas de un expresidente. La noticia de la supuesta muerte financiera a Zapatero se convirtió en un problema tan grande que el PSOE tuvo que reaccionar con rapidez. En Ferraz se encendieron todas las alarmas. No podían dejar a un expresidente socialista expuesto a semejante señalamiento sin levantar un escudo a su alrededor. Así que empezó la operación blindaje. Ministros, portavoces y tertulianos afines repitieron la misma línea: Zapatero siempre ha trabajado por la paz, en Venezuela y en el mundo. Intentaron vender su papel como mediador internacional y minimizar los rumores de negocios oscuros. Se habló de ataques políticos de Trump, y de intromisión intolerable en la soberanía española. El PSOE sabía que, si dejaban a Zapatero solo, el golpe no se lo llevaba solo él, se lo llevaba todo el partido, incluido Sánchez. El problema es que la oposición olió la sangre, y no estaba dispuesta a dejar escapar el festín. En el PP, Feijóo y sus portavoces repetían una y otra vez que lo que se siembra se recoge. Recordaban cada viaje de Zapatero a Caracas, cada foto sonriente con Maduro, cada discurso justificando al régimen bolivariano. Y el mensaje era claro: si ahora Estados Unidos amenaza con sancionarlo, es porque Zapatero no actuó como un mediador neutral, sino como un peón más del chavismo. Vox fue todavía más duro. Abascal lo dijo con todas las letras: Zapatero es el embajador de Maduro en España. Y que Trump lo ponga contra las cuerdas no es un ataque a nuestra soberanía, es un castigo justo por sus amistades peligrosas. En redes, los mensajes eran incluso más directos: si Trump le corta el grifo, que le pregunte a Maduro cómo va a pagar la factura. Lo más demoledor para Moncloa fue que la oposición no solo atacaba a Zapatero, sino que lo ataba directamente a Pedro Sánchez. El PP hablaba de la sombra del zapaterismo que nunca se fue. Vox insistía en que Sánchez es heredero directo de las políticas de Zapatero, con el mismo desprecio por las instituciones y el mismo amor por los dictadores. El objetivo era claro: que el desgaste del expresidente arrastrara al presidente actual. Mientras tanto, en la calle, el debate se encendía. Para muchos ciudadanos, Zapatero era ya un personaje amortizado, pero ver su nombre en titulares internacionales con palabras como sanción, muerte financiera y Maduro solo servía para reforzar la idea de que el PSOE sigue ligado a la corrupción y al amiguismo internacional. Y eso, de cara a unas elecciones,
Es dinamita pura. La estrategia socialista de blindar a Zapatero chocaba con un muro de escepticismo. Cuanto más lo defendían, más crecía la percepción de que algo había que ocultar. Y en política, cuando parece que escondes algo, ya has perdido la batalla de la credibilidad. Sigue hasta el final que lo que viene. Arde. En la próxima parte veremos cómo esta amenaza de sanciones no solo se convierte en munición para la oposición, sino también en un bochorno internacional que deja a España en la foto más incómoda posible, la de un expresidente señalado como aliado de dictaduras extranjeras. ¿Tú qué opinas? ¿Es Zapatero víctima de Trump o cómplice de Maduro? Déjalo en comentarios. La amenaza de Trump contra Zapatero no solo agitó las aguas en España, puso en jaque la imagen internacional del país entero. Porque una cosa es que un expresidente caiga en desgracia dentro de nuestras fronteras, y otra muy distinta es que sea señalado desde Washington como aliado de dictaduras y posible objetivo de sanciones. Ese salto de nivel convirtió el asunto en un auténtico bochorno diplomático. En Bruselas, la sorpresa fue mayúscula. Funcionarios europeos reconocían en privado que no recordaban un caso similar, un expresidente de la Unión Europea bajo la lupa de sanciones financieras de Estados Unidos. Algunos lo calificaban como un problema interno de España que ahora se exporta a todo el continente. Y, claro, la pregunta se repetía una y otra vez: ¿qué hacía Zapatero en Venezuela? ¿A quién defendía realmente y con qué intereses? Los mercados internacionales también empezaron a tomar nota. No es que los fondos de inversión huyeran de España de la noche a la mañana, pero ver el nombre de un expresidente asociado a sanciones financieras no es precisamente buena publicidad para un país que intenta vender estabilidad. Y lo más grave es que este tipo de noticias no se olvidan rápido, quedan en el radar de bancos, analistas y agencias de calificación como una mancha difícil de borrar. Para Moncloa, el escenario era devastador. Pedro Sánchez se veía obligado a responder a preguntas incómodas en ruedas de prensa internacionales. ¿Apoya usted a Zapatero? ¿Teme que las sanciones afecten a la reputación de España? El presidente intentaba esquivar con frases vacías sobre respeto institucional y plena confianza en la justicia internacional. Pero cada evasiva sonaba a silencio culpable. La oposición, mientras tanto, aprovechaba cada micrófono para remarcar la conexión entre Zapatero y Sánchez. No es un expresidente cualquiera, repetía el PP, es el ideólogo del actual gobierno, el hombre que aún mueve los hilos desde la sombra. Vox añadía su guinda: hoy Zapatero es señalado, mañana será Sánchez. Son dos caras de la misma moneda socialista. En América Latina, la polémica tampoco pasó desapercibida. Gobiernos cercanos a Maduro se apresuraron a defender a Zapatero como un mediador incomprendido. Pero otros países aprovecharon para marcar distancias con España, temiendo que el escándalo los salpicara por simple asociación. En apenas unos días, el prestigio de Zapatero, y con él la imagen internacional de España, estaba en caída libre. Lo más sangrante es que este bochorno llegaba en un momento delicado para el gobierno. Sánchez necesitaba proyectar estabilidad y confianza hacia afuera, y lo que conseguía era justo lo contrario: titulares internacionales hablando de un expresidente español bajo amenaza de sanciones y un país atrapado en un enredo diplomático sin precedentes. Sigue hasta el final que lo que viene. Arde. En la última parte veremos cómo este caso termina marcando a Zapatero como un lastre político, cómo deja tocado al PSOE y cómo la oposición ya lo celebra como una victoria que puede cambiar el rumbo electoral en España. ¿Tú qué opinas? ¿Este escándalo es solo humo mediático o el principio de un terremoto político que arrastrará al PSOE? Déjalo en comentarios. Lo que empezó como un rumor en Washington terminó convertido en un terremoto político que amenaza con sacudir a toda la izquierda española. La llamada muerte financiera de Zapatero no solo lo coloca en el ojo del huracán, también abre un debate letal. ¿Qué tipo de vínculos ha tenido el expresidente con regímenes como el de Maduro y hasta qué punto arrastra al PSOE actual? Zapatero, que durante años intentó mantener su imagen de mediador internacional, queda ahora marcado como un lastre. La oposición ya no tiene que inventar ataques, basta con señalar lo que dicen en Estados Unidos. Y en política, que te apunten desde la primera potencia del mundo no es cualquier cosa. Cada titular que llega de Washington es como dinamita en la campaña electoral española. El PSOE, en vez de cerrar filas con discreción, decidió salir a defenderlo en público. Y ese error estratégico multiplica el coste. Cuanto más lo protegen, más parece que hay algo que ocultar. La gente en la calle empieza a asociar el apellido Zapatero no solo con el pasado, sino con el presente de Sánchez.
Y eso significa que cada escándalo del expresidente se convierte en un problema directo para Moncloa. La oposición lo sabe y lo exprime. El PP repite en todos los platós que Sánchez es el heredero del zapaterismo. Vox va más allá, lo que hoy amenaza a Zapatero mañana perseguirá a Sánchez. El relato cala porque es sencillo, y porque conecta con un malestar ciudadano que ve a la izquierda cada vez más enredada en sombras internacionales y amistades peligrosas. A nivel internacional, la foto es demoledora: un expresidente español bajo amenaza de sanciones, un gobierno incapaz de desmarcarse y una oposición que convierte el escándalo en bandera. España, de nuevo, como protagonista de titulares que combinan bochorno y desconfianza. Y lo peor para el PSOE es que este episodio no se va a olvidar. Cada vez que se hable de Venezuela, de Maduro o de corrupción internacional, el nombre de Zapatero aparecerá inevitablemente. La conclusión es clara: lo que Trump ha puesto sobre la mesa no es solo un golpe contra un expresidente. Es una advertencia que se convierte en arma política dentro de España y que puede marcar el futuro electoral. Porque si algo queda en la memoria del votante, es la idea de que un líder socialista estuvo en la diana de Estados Unidos por sus relaciones con dictaduras. Y eso, en campaña, pesa como una losa. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos ante una persecución política de Trump o ante la prueba definitiva de que Zapatero y el PSOE han jugado demasiado con fuego? Cuéntanoslo en comentarios, porque lo que viene arde. Y hasta aquí en el salseo de la Moncloa. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos destapando rumores, cotilleos y verdades incómodas que no verás en los telediarios. Porque en la política española, el teatro nunca descansa, y el salseo tampoco.